Hola de nueva cuenta en lo que algo. Soy su amigo Kion Moonlight. Hoy tenemos un podcast muy especial, aprovechando que es el 10º. Hoy vamos a hablar de algo muy en tendencia, la nostalgia. Un poquito más centrado en lo que es Lilo y Stitch. Hoy nos acompaña una colaboradora del canal, alguien importante para el proyecto. Mena nos está acompañando para hablar de Lilo y Stitch. Y así que hoy vamos a comenzar con esta pequeña odisea de la nostalgia. Vamos a dar una advertencia inicial. Va a haber spoilers, muchos, así que si están dispuestos a chutarse los spoilers, quédense con nosotros, y si no, vuélvanos a escuchar cuando hayan visto la película. Pues para comenzar hablando de Lilo y Stitch, ¿qué fue Lilo y Stitch para ti, Mena, en la infancia? La primera vez que la viste, tu primer feeling con Lilo y Stitch. Pues me pareció una película muy agradable, con temas importantes que abordó, como la muerte de la mamá y ciertas cosas que para la infancia pues es diferente el cómo uno lo ve. Ahorita pues ya le tomas otro sentido, pero en ese momento pues nada más fue disfrutar la historia que nos contaron. Sí, realmente toca temas muy importantes, sobre todo el cómo reconstruyes una familia después de una pérdida tan grande. Pero aquí es donde cambia todo. En este momento, cuando está el problema grande con Nani y Lilo, llega un personaje especial que viene a modificar la dinámica de esta familia y vuelve todo una odisea completamente distinta. En este caso, hablamos de Stitch. Sí, modifica todo el comportamiento de la familia, pero es como un nuevo enfoque, porque de un comportamiento que ellas no estaban en armonía, él a su vez con todo su desorden los viene a complementar de una forma donde encuentran esa familia disfuncional que en el momento tienen. Exactamente. Y aquí es donde se empieza a marcar principalmente las diferencias entre las versiones. Hablaremos un poco de la versión original, que es donde aparecen las razas extraterrestres que vienen a formar parte del Concilio Galáctico, que en este caso pues son el Alien Verde y John Bassi, se llama el creador de Stitch, la Canciller y el Cara de Bacalao, que así le dice al hilo, el guardia estelar que también viene en busca de Stitch. Algo que queda muy claro entre la versión anterior y la versión actual es que son enfoques de la misma historia, pero con visiones completamente distintas, donde se puede marcar un antes y un después, y sobre todo las cosas que sí funcionan en animación y las cosas que no funcionan en un live action. Es correcto. Este, pues sí, es diferente. Bueno, como que acortaron un poco la historia original. eh, Quitaron ciertas escenas que nosotros teníamos en la memoria y que nos hizo falta ver en esta película. Sin embargo, siento que es una buena historia que lanzaron ahorita, volviendo a retomar. Me parece que tiene todo. Eh, Hay risas, hay momentos de estoy muy triste y la sala pues sí, lo notaste todo en cierto momento porque se conmovieron, ¿no? Hay escenas muy tristes y también escenas donde nos hacen reflexionar de ciertas diferencias que hay en todas las familias. Sin embargo, esto no dice que es malo, sino al contrario, ¿no? Una familia te ama tal cual eres, así tengas diferencias. Y exactamente, ese es el mensaje de la película.
importante, muy, sobre todo, muy significativo, y sobre todo, y es algo que resalta en ambas versiones, la familia es importante, el cómo la mantengas unida, cómo puedas resolver las diferencias, sin importar los alivios cómicos que son los aliens que rodean al entorno familiar de Lilo y Nani. Ese punto focal de mantener a la familia unida, y sobre todo la frase de Ohana, Ohana es familia, la familia nunca te abandona ni te olvida, es un punto muy importante, sobre todo para una familia tan fragmentada como es la de Lilo y Nani, y su entorno, y el cómo las ve, y sobre todo cómo es la relación de Lilo a partir del suceso con el resto del mundo, porque es un entorno muy caótico para una pequeña que lo perdió todo. Sí, muy hostil porque su manera, o sea, todos la tachan como la niña mala o mal portada, ¿no? Sin ver su entorno donde no encaja en ese momento con las niñas en su casa porque siente que es diferente. Ve a su hermana, más no esa figura materna, ¿no? Que también eso pues no le da la autoridad para su hermana para tomarlo todo, ¿no? También ese entorno donde ella quiere ser, bueno, encajar en ese ámbito de tener un amigo, porque ninguna la considera como amigo, entonces es difícil para ella después de la pérdida de sus papás, donde se siente que no encaja en ningún lado. Entonces se me hace interesante el cómo Stitch entra en esa historia, porque al principio entró como voy a sacar ventaja de ti, no es que yo te quiera, ¿no? Sino lo vio como su salida fácil, y sin embargo a lo que todos nos dijeron, ¿no? Que él no tenía sentimientos, empezó a hacer ese vínculo con ella y llegó a estimar y a entender muchas cosas que a lo mejor él decía, para mí no es importante. Exacto, sobre todo esa base de construir una amistad, que si lo vemos en tiempos actuales también es algo complejo hacer ese tipo de conexiones, sobre todo con las personas que son diferentes a ti o que te ven diferente a ti. Ese mensaje de la familia, las amistades y la importancia que tienen en este mundo, en las relaciones, en la vida misma, es el punto focal de Lilo y Stitch. No tanto la travesía galáctica como quisiéramos pensar o los alivios cómicos que pueden tener, sino el mensaje de la importancia de la amistad y la familia. La familia como tu núcleo y la amistad como la familia que tú elegiste. Así que este es el viaje que tiene Lilo y Stitch, es el mensaje principal de esta película, sobre todo que es una película que en su concepción original fue dirigida a público infantil. Ahora, como ya es un target de la nostalgia, ya está más enfocado en un público más adulto que tiene diferentes sensaciones de lo que vivieron de niños a lo que están viviendo ahora de adultos, y que al final de cuentas las cosas en la dinámica social no cambian de tal forma, sino que evolucionan a seguir construyendo lazos y sobre todo relaciones fuertes con la familia que es nuestro núcleo y con la familia que nosotros elegimos. A partir de este punto vamos a hablar de spoilers, vamos a comparar ambas versiones y sobre todo vamos a mencionar partes que nos gustan. Si aún no has visto la película, por favor, no te quejes en la caja de comentarios de que hay spoilers porque lo avisamos. Pues, viendo ya las dos versiones de la película, tanto la original como la nueva, hay puntos muy focales y hay personajes ausentes en estas versiones. La actual tiene una historia recortada, tiene escenas que faltan, sobre todo falta mucho Elvis. Es correcto, solo lo mencionan en una escena donde Lilo está escuchándola y es todo. Ya cuando termina la película es donde sale otra escena donde está Stitch
vestido de Elvis, pero sin duda nos hizo falta más. Era como algo, pues sí, icónico de la película anterior. Así es, el amor de Lilo por Elvis es algo que se olvida en esta película. Probablemente sea por la trata de acomodarlo en la época actual, porque para un niño actual, pues Elvis no existe. Pudo haber sido Bad Bunny, pero hubiera perdido todo el sentido de la película. Y como mencionaba Mena, al final de la película hay una escena con el trajecito de Elvis que usa en Las Vegas y algunas viñetas de dibujos de tipo crayón de escenas que salieron en la película original, sobre todo la parte de la lavandería cuando Stitch se pone el sostén como casco y una capa aludiendo a Batman. Sí, también eso faltó. Igual siento que sí mencionaron al pez, pero lo mencionaron muy poco. En la anterior es algo fundamental para Lilo, ¿no? O sea, era como, no puede pasar días sin que yo haga esa actividad. Y sobre todo porque ella creía que, pues, él controlaba el clima. Exactamente. Entonces, siento que eso es algo importante que le faltó dar como que el peso necesario que era de la historia. Exacto. Y esos pequeños detalles que son ausencias por distintas razones. El de Elvis puedo pensar que fue presupuesto. No nos alcanzó para pagar las licencias de Elvis, de sus canciones más icónicas. Pero una cosa que quedó muy por de lado es la relación de Lilo con sus compañeras del baile hawaiano. El principio lo toma 5 minutos y después se olvidan de que ella existe en ese universo en el baile hawaiano. Falta una escena muy icónica que sobre todo es un meme. Lilo golpeando a la otra niña y Stitch tomando las fotografías. Entiendo por qué no está. Porque no van a representar en el tiempo actual una defensa de bullying con agresión. Sí, podría ir por esa parte, sin embargo, siento que sí lo pusieron al final del día. Solo que faltó Stitch, ¿no? Porque ese también es como que un tema complicado, pero a su vez en el baile, bueno, en la parte corta que pasaron del baile, sí se ve donde Lilo empuja a su compañera. Sin embargo, pues creo que faltó esa parte cómica donde su compañero, su amigo, le ayuda a tener esa seguridad, ¿no? Sin embargo, pues estamos en una época donde es muy violento todo, por lo cual pues sí comprendo el por qué no lo pusieron, ¿no? Es como dar más auge a esa violencia que ahorita tratan de no generar más. Efectivamente, y otra de las cosas que se me hizo muchísimo, muy extraño, es que Cobra dejó de tener un papel importante como en la película original. Hay un cambio muy sustancial en este personaje que lo hace parecer un personaje secundario del montón, puesto que le quitan relevancia a lo que él tenía como el peso de la autoridad terrestre persiguiéndote. Sí, eso es muy obvio al principio, ya que colocaron a un personaje más como la asistente de lo familiar, podríamos decir, ¿no? Que ella es la que revisaba en qué es lo que necesitaba Nani para poder quedarse con su hermana, ¿no? Con la tutela de su hermana. Y siento que eso lo pusieron ya para asemejarlo o dar una semejanza más a lo que se está viviendo actual, sin demeritar todos esos trámites, ¿no? Ya que son más complejos de lo que mostraban en la primera película. Exactamente. De hecho, eso es lo que hace diferenciar ya un poco más la película, que estás viendo otra cosa que se basa en el original, pero es muy diferente.
Hay cierto punto en la película donde se desvía a... Sí, este es Lilo y Stitch, pero no es el Lilo y Stitch de tus papás. Cobra pierde ese peso. De hecho, cuando se encuentra con la canciller del gobierno galáctico, hay una línea que se pierde. Cobra en la original le dice: ¿te acuerdas de mí? Nos vimos en el 51 en Roswell. Aquí simplemente le dicen: cuídate de ellos. Así se acabó. Se pierde ese peso de Cobra como el agente de la CIA, del apartado extragaláctico, extraplanetario, como se diga. Pero pierde ese peso del personaje fuerte, la autoridad de la Tierra que va a verificar qué es lo que está pasando con Stitch. ¿Por qué Stitch está ahí? Y sí, es una parte importante. También, bueno, se me hace interesante esta forma donde nos muestran dos mundos, ¿no? Dos mundos donde es como que el mismo tema, porque podría ser que Stitch fuera la Lilo de la Tierra, ¿no? No encajaba en su mundo y por lo cual todos lo desterraron y dijeron: eres diferente y no encajas aquí, ¿no? Sin ponerse a pensar que ese ser sí tiene diferencias, sí podría ser totalmente un torbellino, pero es como lo dije al principio, en el entorno correcto eres la persona perfecta. Exactamente. Y uno de los otros cambios que se nota muy marcado en la película es en el apartado de los aliens. El Capitán Gantu, el cara de bacalao, como le dice el hilo en la original, no está. No existe. En este universo no existe. No apareció en ninguna de las escenas de la nave. No hubo transmisiones, no hubo persecución con Stitch. Lo persigue una flota galáctica, una gran cantidad de naves caza de combate. Pero Gantu nunca aparece. De hecho era el alivio cómico junto con Stitch en la persecución, junto con los otros dos aliens, el creador y el experto de la Tierra, que los van persiguiendo. Que de hecho aquí hay otro asunto muy importante con los expertos de la Tierra y el creador de Stitch. No sé si no les alcanzó para el CGI para toda la película, pero los volvieron dos tipos raros. Un panzón canoso y un güero desabrido. Es correcto. Pero sí, fue algo cómico porque también siento que a pesar de que en la anterior tenían su forma extraterrestre, ahorita que les cambiaron sí, el físico fue una parte de lo más gracioso, ¿no? Porque ver el comportamiento de dos extraterrestres tratando ser humanos es muy gracioso. Tan solo del caminar o cosas muy sencillas que para nosotros puede ser el registrarte en un hotel, ¿no? Entonces, a pesar de que fue diferente, fue agradable eso. Exacto. Esa situación donde dos alienígenas tratan de ser humanos y sobre todo la frase del, como menciona Mena, el registro para el hotel ¿de dónde vienen? Pues de la Tierra, ¿no? Somos de la Tierra. Y que la encargada de recepción se les quede viendo raro, como, ok, sí, eso sirve para mí. fue el alivio cómico de la película. En sí, esta versión de Lilo y Stitch es buena en cuanto a historia, en cuanto a la dirección que llevó, pero hay algo pero muy notorio, que tiene un problema: los efectos especiales. El CGI es raro. Sí, en ciertas escenas, sobre todo cuando acariciaban a Annie a Stitch, se veía muy raro como si estuviera acariciando otra cosa. El aire está dándole una palmadita al aire. Entonces sí hay cosas que se ven raras.
Pero digo, es algo que uno sea muy exigente en lo que ve o muy experto en esas cosas, pues no lo notaríamos. Exactamente, si estás acostumbrado a ver Marvel del 2020 para acá, ya sabes que está malo el CGI de Disney. Sí, es así. Pero yo siento que fue o es una buena película. Obviamente para las generaciones donde nada más han visto esta, pues no les quedaron a deber nada. Sin embargo, a nosotros que somos generaciones más viejitas, pues obviamente esperábamos ver a todos los personajes, ver esas escenas de Elvis o escenas que como ahorita lo mencionó, pues son memes, ¿no? Que nos acompañan. Entonces, sí, sí es muy recomendable, claro, porque es como les mencioné al principio, tiene todo ese carrusel de emociones que toda buena película debe tener. Exactamente, y justamente coincido en lo mismo. Es un Lilo y Stitch muy diferente a que ya conocemos, pero es una versión diferente adaptada a tiempos modernos. ¿Funciona? Sí. ¿Se ve raro? Sí. Pero probablemente cuando llegue streaming, a lo mejor va a haber correcciones en los efectos especiales. Ya Nani no parece que está acariciando al aire. Pero en general es bueno. No tiene notas malas, más que por ahí algunos asteriscos. Pero es una versión nueva, que obviamente apela a la nostalgia de gente como nosotros, de nuestra edad. Si están escuchando esto, calculen, no voy a estar diciendo mi edad ni la de Mena, sería una falta de respeto. Pero sí, es una película muy recomendable. Es una película que puedes ir a ver con tu pareja, con tu familia, si tienes niños pequeños en casa que comprenden qué es ver televisión, llévalos al cine. Te la vas a pasar bien. Si tienes a alguien con el que te llevas con bromas, va a haber muchas bromas referentes a Stitch con esa persona especial que tú sabes bien por qué y cuándo se lo dices. Es correcto, la disfrutas más. Y bueno, es como volver a ver esa parte de ti pequeño, ¿no? Pero es como lo dice, yo la recomiendo, es una buena película, me agradó y salí con un buen sabor de boca. Exactamente. Entonces ya para cerrar este episodio, eh, les recordamos que esta película es un retake, no es fiel 100% de material original, pero tiene lo suyo. Así que vayan al cine, vayan con su familia, vayan con sus amigos. Y por mi parte, yo soy Kion Moonlight. Nos estamos despidiendo. Recuerden que para el canal es importante darle like, compartirse y suscribirse. Y sobre todo, que nos compartan, que difundan la palabra. Síganos en Facebook, Instagram y TikTok como en lo que queda algo MX. Y algo más que decir antes de irnos. ¿No? Y muchas gracias por la invitación y fue un rato agradable que compartimos. Nos vemos. Hasta la próxima.